Mis hijos se mueren de hambre en la oscuridad. Ayúdanos a sobrevivir y te lo daré todo. ¿Disfrutas de las historias de ciencia ficción de HFY llenas de coraje y compasión? Suscríbete al canal para más aventuras como esta. El frío era absoluto. No es el tipo de resfriado que muerde la piel expuesta o adormece las yemas de los dedos. Este era el tipo de resfriado que se filtraba en la médula ósea, que hacía que cada respiración fuera un parto, que convertía el acto mismo de la existencia en una prueba de resistencia. Brian Kovic había estado despierto durante 3 horas, tal vez 4, y ya el páramo helado de Kepler 442 le había enseñado una verdad fundamental. La esperanza se congeló más rápido que la carne. Su cápsula de escape, lo que quedaba de ella, sobresalía de un banco de nieve como una lápida, marcando su propia tumba prematura. El agujero se abrió como una cáscara de huevo, exponiendo los circuitos y los soportes estructurales a los elementos. Las luces de advertencia aún parpadeaban en su inútil angustia en código Morse. Rojo contra blanco contra gris, una paleta de colores de desesperación. El faro estaba muerto. La matriz de comunicaciones era escoria. Los suministros de emergencia se dispersaron en su mayoría a lo largo de 300 metros de cráter de impacto. Brian se paró al borde del cráter, con el traje térmico desgarrado por el hombro, y realizó un inventario de sus perspectivas de supervivencia. Una barra de proteína, la última, un calentador portátil medio funcional, una multiherramienta dañada, un arma de mano con carga parcial y tiempo. No mucho, pero algo. El cielo de arriba estaba equivocado. Eso fue lo primero que notó al recuperar la conciencia. No era el negro intenso del espacio, ni el azul de la Tierra, ni siquiera la bruma ocre de Marte. Era un peculiar gris pizarra, espeso y opresivo, como estar atrapado debajo de un pesado manto de nubes que no tenía intención de levantarse nunca. El invierno eterno, lo habían llamado los estudios preliminares, un evento estacional de décadas de duración causado por la órbita elíptica del planeta, llevándolo al borde lejano de la zona habitable de su estrella. Brian había leído esos informes. Los había leído en el barco de transporte mientras otros miembros de la tripulación jugaban a las cartas y se quejaban de la comida. Los había leído porque la lectura mantenía su mente ocupada, le impedía pensar por qué se había ofrecido como voluntario para una misión de colonización unidireccional en primer lugar. La respuesta a esa pregunta tácita era simple. Realmente en la Tierra no había logrado salvar a las personas que más importaban. Su esposa, su hija, una autopista de hielo negro, un semirremolque arrastrándose por 3 carriles. Él había estado conduciendo. Él había sobrevivido. No lo habían hecho, así que él huiría. Se inscribió en una expedición colonial al final del espacio mapeado porque si iba a ser perseguido por fantasmas, bien podría estar perseguido en algún lugar donde su terapeuta no pudiera encontrarlo. Ahora aquí estaba solo en una roca congelada aproximadamente 72 horas antes de que la hipotermia o el hambre tomaran la decisión sobre su futuro por él. La ironía no pasó desapercibida para él. Había venido aquí para escapar de la muerte y, en cambio, había corrido directamente a sus brazos que lo esperaban. Brian caminó penosamente a través de la nieve profunda de las rodillas, siguiendo lo que su escáner defectuoso identificó como una posible formación geológica, estructuras cristalinas, afirmó la lectura, aunque el sensor dañado podría fácilmente estar recogiendo formaciones de hielo o su propio estertor electrónico. Cada paso requería un esfuerzo consciente. El viento aullaba por las llanuras con una voz que sonaba casi viva, casi consciente, casi burlona. Después de 1 hora de caminata, o tal vez 2, el tiempo tenía una calidad fluida aquí. Él los encontró. Los cristales. Se levantaron de la nieve como llamas congeladas. Cada uno aproximadamente de la altura de un hombre. Superficies facetadas atrapando la poca luz que se filtraba a través del cielo opresivo. Pero estos no eran los opacos translúcidos del hielo. Estos tenían tonalidades de color, tenues, apenas perceptibles, pero inconfundibles, violetas, púrpuras, amatistas que pulsaban con el más lento de los ritmos, como la respiración de algo vasto y paciente. Brian se acercó a uno, se quitó un guante térmico a pesar del frío y presionó su palma desnuda contra la superficie. Cálido, no caliente, pero claramente, imposiblemente cálido. El cristal debajo de su tacto, una vibración tan baja que lo sintió más que lo escuchó. Por primera vez desde el accidente, algo en el pecho de Brian se abrió. Estos no eran naturales.
Era tecnología o biología o alguna síntesis alienígena de las dos, lo que significaba que no estaba solo. El príncipe lo confirmó. Huellas en la nieve, alejándose del campo de cristal hacia un afloramiento rocoso en la distancia, humanoide o al menos bípedo. Pies descalzos, lo que no tenía sentido en este frío, a menos que la biología de la criatura fuera radicalmente diferente a la humana. Brian revisó la carga de sus armas laterales al 60% y lo siguió. Las huellas conducían a la boca de una cueva, parcialmente oscurecida por la nieve y el hielo. En el interior, una tenue luz parpadeaba, violeta como los cristales. Brian vaciló en el umbral. Todo instinto de supervivencia le gritaba que diera marcha atrás, que no entrara en una estructura alienígena desconocida sin respaldo ni plan. Pero la alternativa era regresar a su cápsula rota y esperar a morir. Sacó su arma y se adentró en la oscuridad. La cueva se abrió después de unos metros, revelando una cámara que desafió sus expectativas. Las paredes estaban revestidas con más cristales, estos más tenues que los de afuera, su luz débil y tartamudeando como estrellas moribundas. Proporcionaron la iluminación suficiente para ver, y lo que Brian vio le hizo respirar por un momento. Había 4 de ellos, un adulto, 3 niños y ninguno de ellos era humano. La mujer, porque a pesar de la piel violeta y la luminiscencia imposible, la forma humanoide era inconfundiblemente femenina, se interpuso entre Brian y los niños. Su postura era protectora, defensiva, pero no tenía fuerza. Se balanceó ligeramente, como si estar de pie requiriera más energía de la que poseía. Su piel era del color del crepúsculo, de un púrpura intenso que se desvanecía a la banda en sus extremidades, cubierta de intrincados patrones que brillaban con bioluminiscencia, constelaciones mapeadas a través de la carne. Sus ojos eran grandes, luminosos de amatista, y actualmente estaban fijos en el arma de Brian con una expresión que trascendía a las especies, miedo primario mezclado con resignación desesperada. Su cabello caía en cascada por sus hombros en ondas de blanco puro, casi plateado, contrastando crudamente con su tez violeta. Llevaba lo que alguna vez podría haber sido elegante, una especie de tela orgánica que cubría su cuerpo, aferrándose a curvas que incluso el hambre no podía disminuir por completo. Incluso muriendo, incluso desesperada, había algo innegablemente sorprendente en su presencia. Hermosa en la forma en que una tormenta era hermosa, peligrosa y de otro mundo. Brian bajó el arma de inmediato. Los niños detrás de ella eran versiones más pequeñas de la misma biología imposible. La mayor, una niña de unos 7 u 8 años según los estándares humanos, tenía la piel violeta más pálida y el mismo cabello blanco que su madre, los ojos muy abiertos y luminosos de miedo. El hijo del medio, un niño, mostró características más humanas. Su tono de piel en algún lugar entre melocotón pálido y lavanda suave. Su cabello es blanco con castaño claro. El menor, apenas más que un niño pequeño, se aferró a la pierna de su madre con dedos que brillaban débilmente en las puntas. Su piel es de un púrpura intenso y profundo y su cabello de un blanco puro como nieve fresca. Híbridos. La palabra llegó a la mente de Brian con incómoda certeza. Estos niños eran una mezcla de la especie de esta mujer y algo más, algo humano. La mujer hizo un sonido, no del todo palabras, pero lo suficientemente cerca como para que el implante traductor de Brian, aunque dañado, captara los bordes del significado. Una proyección parpadeó en su visión, el texto se desplazaba mientras el implante luchaba por pasar un idioma desconocido. Peligro, daño, protección, niños. Brian enfundó su arma y levantó las manos, con las palmas hacia afuera. No estoy aquí para hacerte daño, dijo lentamente, aunque no tenía idea de si ella podía entenderlo. Sus ojos se entrecerraron, lo estudió con una inteligencia inconfundible. Luego, con visible esfuerzo, se enderezó. Cuando volvió a hablar, su voz era como la de los vientos, melódica pero tensa. El traductor trabajó más duro esta vez. Nos estamos muriendo. La oscuridad ha durado demasiado. Los cristales se desvanecen. Nos alimentamos de la luz. Brian miró los cristales que revestían las paredes de la cueva. Vi lo débiles que se habían vuelto en comparación con los de afuera. Miró la piel de la mujer, vio cómo los patrones bioluminiscentes parpadeaban débilmente, como brasas moribundas. Miró a los niños, vio cómo temblaban, no solo con Fer, sino con algo más profundo, hambre de una especie que nunca había encontrado.
Eran fotosintéticos, o algo parecido. Se alimentaban de energía, y este invierno eterno los había matado de hambre con tanta seguridad como amenazaba con matarlo a él. La mujer dio un paso adelante, sus piernas apenas aguantaban su peso. Hizo un gesto a los niños, a sus mejillas hundidas y patrones de oscurecimiento. El resplandor de la hija mayor era tan tenue que podría haber sido humana en las sombras. La piel del niño había perdido casi todo su tono violeta, desvaneciéndose a un gris enfermizo. El niño apenas se movió. Cuando la mujer volvió a hablar, su voz se quebró con una desesperación que no necesitaba traducción. Cayó de rodillas ante Brian, su cabello blanco se derramó hacia adelante, sus ojos luminosos se llenaron de lágrimas que brillaban débilmente violetas mientras recorrían sus mejillas. Mis hijos se mueren de hambre en la oscuridad. Ayúdanos a sobrevivir, y te lo daré todo, suplicó, con la voz entrecortada por cada palabra. Todo lo que tengo, todo lo que soy. Solo por favor. Sus manos se acercaron a él, temblando. Por favor, no los dejes morir. La mano de Brian se acercó a su bolsillo y sintió automáticamente la forma rectangular de su última barra de proteína a través de la tela de los trajes térmicos. Su última comida, su póliza de seguro contra el hambre, la diferencia entre tal vez sobrevivir hasta el rescate y morir definitivamente en cuestión de días. Miró a la mujer arrodillada ante él, esta madre alienígena ofreciéndolo todo, su vida, su cuerpo, su alma misma, por la supervivencia de sus hijos. Miró tres rostros pequeños que no contenían malicia, ni amenaza, solo la desesperación universal de los jóvenes moribundos. Pensó en su hija, en la última vez que la había visto sonreír, en las promesas que había hecho de protegerla siempre, promesas que no había cumplido cuando más importaba. Sus dedos se cerraron alrededor de la barra de proteínas. Algunos fracasos con los que viviste, algunos fracasos te destruyeron y algunos fracasos los corrigiste, incluso si te costaron todo. Brian sacó la barra, abrió el envoltorio y se arrodilló junto a la mujer. Rompió la barra en 3 pedazos desiguales, dando instintivamente el más grande al niño más pequeño, y los extendió. Aquí, dijo en voz baja. Aliméntalos. La mujer miró fijamente la comida ofrecida, luego a la cara de Brian como si no pudiera comprender lo que estaba viendo. Sus labios se abrieron, pero no surgió ningún sonido. Finalmente, con manos temblorosas, tomó los pedazos y se volvió hacia sus hijos, y Brian observó cómo comían como si hubieran olvidado a que sabía la salvación. Los niños comieron como si hubieran olvidado que era la comida. Brian observó cómo pequeños dedos agarraban los fragmentos de barra de proteína mientras 3 bocas consumían cada migaja con una reverencia que le dolía el pecho. El bar no fue diseñado para su biología. Eran nutrientes humanos comprimidos, calorías diseñadas para el metabolismo humano, pero el hambre era universal, y también lo era la gratitud brillando en 6 ojos luminosos. La mujer, Jade, aprendería, cuando su traductor finalmente se estabilizara, no comía. Ella veía a sus hijos consumir cada bocado, su mano descansando sobre cada una de sus cabezas por turno, y el alivio en su expresión era más nutritivo de lo que cualquier alimento podía proporcionar. Mientras los niños comían, sucedió algo extraordinario. Su piel comenzó a aclararse, no dramáticamente, pero notablemente. Los patrones bioluminiscentes pulsaban con un poco más de vigor, como brasas que se soplaban suavemente. Cuando se acabó la última migaja, Jade se volvió hacia Brian. Ella se levantó lentamente, sus movimientos fluidos a pesar del agotamiento, y él se dio cuenta de cómo su forma se movía por el espacio, elegante, decidida, cuando ella extendió la mano y tocó su rostro con dedos que se sentían cálidos y débilmente eléctricos. Casi se estremece, pero se queda quieto. Gracias, dijo, y esta vez sus palabras llegaron a través del traductor con claridad cristalina, su voz como música incluso en su cansancio. Nadie nos ha mostrado amabilidad en tanto tiempo. Ni siquiera sé si recuerdo cómo se siente. Durante las siguientes horas, o lo que pasó durante horas en el crepúsculo eterno. Brian aprendió su historia y, con cada revelación, el peso de lo que había tropezado se hizo más pesado. La gente de Jade, los Lunari, eran una especie fotosintética de un sistema estelar binario. Seres que se alimentaban de luz y vivían en armonía con los ciclos naturales de radiación.
Hace 20 años, una nave exploratoria se había estrellado en este mismo planeta, incluido el compañero de Jade, un explorador humano llamado Marcus Chen, que había sobrevivido al impacto. Marcus había encontrado a la tripulación herida de Jade. Podría haber tomado sus suministros y abandonarlos. En cambio, se había quedado para ayudar. Semanas, meses, se convirtieron en algo más. El amor había sucedido. Imposible. Especies cruzadas, desafiando la biología y la probabilidad. No creíamos que la concepción fuera posible, dijo Jade, con la voz suave mientras veía a sus hijos dormir en una pila de mantas térmicas recuperadas que Brian había recuperado de su olla. Nuestra genética no debería haber sido compatible. Pero la vida encuentra un camino, ¿no? La vida siempre encuentra un camino. De esa unión habían nacido 3 hijos. Lyra, Cal y Finn. Las imposibilidades se hicieron carne, portando genética que no debería haber engranado, pero de alguna manera lo hizo. Lyra, la mayor a los 8 años, había heredado más rasgos de su madre. Piel pálida violeta, cabello blanco puro y ojos que brillaban como estrellas de amatista. Kyle, de 5 años, era la combinación perfecta. Lo suficientemente humano como para pasar a la luz tenue, lo suficientemente extraño como para brillar suavemente en la oscuridad. Su cabello castaño blanco caía sobre un rostro que pertenecía a 2 mundos. Finn, de apenas 3 años, era intensamente lunar. Piel de color púrpura intenso, cabello blanco brillante. Y tendencia a absorber inconscientemente cualquier fuente de luz cerca de él. Y Marcus había muerto protegiéndolos. Los purificadores llegaron hace 4 años, continuó Jade. Y ahora su voz endureció con algo que trascendía el dolor. Una ira fría y antigua. Una facción radical de mi gente. Creen que nuestras líneas de sangre deben permanecer puras. Que mezclarse con otras especies es una blasfemia genética. Nos encontraron. Intentaron llevarse a mis hijos. Se tocó una cicatriz en el hombro. Un lugar donde su bioluminiscencia no llegaba del todo. Marcus los contuvo mientras escapábamos. Se aseguró de que escapáramos. Y entonces él le quebró la voz. Se aseguró de que no pudieran seguirlo. Brian entendió lo que quería decir. Marcus se había sacrificado. Probablemente colapsó un túnel o provocó una explosión a la manera humana, intercambiando una vida para salvar muchas. Lo siento, dijo Brian y lo dijo en serio. No lo estés, respondió Jade, sus ojos luminosos se encontraron con los de él. Eligió el amor por encima de la supervivencia. Él nos eligió a nosotros. Eso es más de lo que la mayoría de los seres tienen el coraje de hacer. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Brian con una intensidad que lo hacía sentir transparente. Me recuerdas a él. Esa misma mirada en tus ojos, huyendo de algo, pero dispuesta a dejar de correr si alguien te necesita. Brian quería negarlo, pero no podía, ella lo había leído como si estuviera escrito en su idioma. La siguiente fase comenzó con una simplicidad brutal. La supervivencia requería más que buenas intenciones. Brian hizo 3 viajes de regreso a su cápsula estrellada, rescatando todo lo útil. Raciones de emergencia, 2 barras de proteína más y un puñado de paquetes de gel nutricional, una matriz de paneles solares, láminas reflectantes agrietadas pero funcionales, suministros médicos, cualquier cosa que pueda extender su supervivencia colectiva por horas o días. Montó los paneles solares en la entrada de la cueva, inclinándolos para captar la débil luz difusa que logró penetrar en el eterno nublado. Apenas era suficiente para cargar su equipo, pero cuando Jade se paró frente a los paneles, su piel comenzó a brillar más. No alimentados, pero menos hambrientos. Luz, explicó, volviendo la cara hacia los paneles como una flor que busca el sol. Incluso la luz artificial ayuda. Podemos metabolizar casi cualquier longitud de onda, aunque lo mejor es la luz natural de las estrellas. Miró el cielo gris visible a través de la boca de la cueva. Este invierno eterno nos está matando lentamente. Brian trabajó en una solución. Desmanteló su calentador portátil, aplicando ingeniería inversa a sus elementos térmicos para producir luz en lugar de calor. Era ineficiente, agotando sus celdas de poder rápidamente. Pero cuando activó la lámpara improvisada, la reacción de Jade le dijo todo.
Su piel se iluminó de inmediato, los patrones cobraron vida como ciudades vistas desde la órbita. Ella jadeó, presionando sus manos contra su pecho. Y por primera vez desde que la conoció, ella sonrió. Construiste un hijo, susurró, mirando fijamente a la lámpara con algo parecido a reverencia. Sol muy pequeño, muy temporal, corrigió Brian. Las celdas de energía durarán quizás 6 horas después de eso. Después de eso, hacemos más. Jade se acercó. Lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de su piel ahora vibrante. Nos diste esperanza, Brian Cabbage. Eso es más que tecnología. Eso es más que luz. Eso es lo que más necesitábamos. Los niños florecieron bajo el sol artificial. La piel de Lida volvió a su pálido esplendor violeta y comenzó a reír. Un sonido como campanas de cristal que resonaban en las paredes de la cueva. Cail construyó elaboradas estructuras de hielo y roca. Su mente híbrida se sentía igualmente cómoda con la creatividad humana y el instinto lunar. Finn simplemente se sentó a la luz, absorbiéndola, su pequeño cuerpo brillando tan intensamente que parecía una estrella púrpura. Brian les enseñó juegos humanos. Jade le enseñó técnicas de meditación lunar que implicaban sincronizar su respiración con el pulso de los cristales cercanos. En los momentos tranquilos, hablaron sobre la Tierra, sobre el mundo natal lunar, sobre el vasto y a menudo cruel universo que ambos llamaban hogar. Y en esos momentos en que Jade demostró cómo canalizar la energía cristalina, sus manos guiaron su cuerpo lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver los patrones individuales de luz trazando a través de su piel como arte vivo. Brian sintió algo que había pensado que había muerto en una carretera hace 3 años. La posibilidad de conexión, de importarle a alguien de nuevo. Entonces comenzaron las señales. Comenzó con un sonido, distante, metálico, resonando a través de las llanuras heladas. Entonces las luces en el cielo, moviéndose con propósito, buscando. El escáner dañado de Brian recogió múltiples contactos, descendiendo de la órbita con precisión militar. La expresión de Jade se transformó de alegría a terror frío en segundos. Nos han encontrado, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Los purificadores nos han rastreado hasta aquí. Brian revisó su arma. Carga del 60%. Tal vez suficiente para 3 asesinatos si tenía suerte y precisión. Contra una fuerza militar, también podría lanzar bolas de nieve. ¿Cuántos? Él preguntó. La última vez fueron 7. Jade ya se estaba moviendo, reuniendo a los niños. Su movimiento rápido y practicado. Ella había hecho esto antes. Tienen armas de plasma, trajes exoblindados, apoyo orbital. No podemos luchar contra ellos, Brian. Tenemos que correr. Brian miró a la entrada de la cueva. Miró a los niños. Miró su escáner que mostraba 5 contactos distintos acercándose cada vez más. Luego miró a Jade, a esta mujer que ya lo había perdido todo una vez, que había estado huyendo durante 4 años, que se había arrodillado ante un extraño y había ofrecido todo por la vida de sus hijos. Pensó en Marcus Chan, que había decidido dejar de correr. Pensó en su esposa y su hija y en cómo daría cualquier cosa por una oportunidad más de protegerlas. No, dijo Brian en voz baja. No más correr, Jade lo miró fijamente. Brian, no lo entiendes. Te matarán. Nos matarán a todos. Quizás. Comenzó a revisar su equipo, a hacer un inventario de cada arma, cada herramienta, cada ventaja posible. O tal vez hagamos que se arrepientan de habernos encontrado en esta cueva. Sé cómo hacer que las cosas exploten. Entre nosotros, podríamos comprarles a los niños unas horas más, interrumpió Jade, pero algo parpadeó en sus ojos. No esperanza, no del todo. Pero tampoco resignación, algo más duro. ¿Lucharías por nosotros, por niños que ni siquiera son de tu especie? Brian se encontró con una mirada luminosa. Jade, te di mi última comida sabiendo que podría morirme de hambre. Pelear es la parte fácil. Durante un largo momento, ella simplemente lo miró fijamente. Luego, lentamente, sus patrones bioluminiscentes comenzaron a latir, no con miedo, sino con algo más feroz. Con determinación, ella se acercó, colocó una mano cálida contra su pecho,
directamente sobre su corazón. Entonces peleamos juntos, dijo. Y si morimos, morimos protegiendo lo que importa. Brian asintió. ¿Qué importa? Afuera, las luces se acercaban. En el interior, dos especies diferentes preparadas para la guerra. Y en la esquina, tres niños híbridos dormían, sin darse cuenta de que su destino dependía de la elección de un humano de pararse en lugar de correr. Llegaron al amanecer, o lo que pasó por amanecer en un mundo sin un verdadero sol. 5 purificadores descendieron del cielo gris como ángeles vengativos, con sus armaduras reflejando la pálida luz en nítidos patrones geométricos. Cada uno llevaba un traje exo de metal oscuro con bordes de energía violeta. Armas montado en antebrazos que zumbaban con carga letal. Sus rostros estaban ocultos detrás de los cascos, pero Brian podía ver lo suficiente. Piel de color púrpura intenso de la gente de Jade, pero marcada con cicatrices rituales que hablaban de siatría y propósito. Se movieron con precisión militar, extendiéndose en un patrón de búsqueda estándar, convergiendo en la entrada de la cueva. Brian observaba desde su posición detrás de un afloramiento rocoso, sus explosivos improvisados, celdas de energía preparadas para sobrecargarse, enterradas en la nieve en puntos estratégicos de estrangulamiento. Jade se agachó 30 metros a su izquierda, sus manos presionadas contra la base de una formación de cristal, canalizando la poca energía que había almacenado de su sol artificial hacia la estructura mineral. Los cristales comenzaron a brillar más, respondiendo a su toque. Los niños estaban escondidos más profundamente en la cueva, detrás de una barricada de hielo y piedra. Lyra había recibido una instrucción. Si pasa algo, toma a tus hermanos y corre a los túneles más profundos. No mires atrás. El purificador de plomo llegó a la entrada de la cueva y se detuvo. Cuando habló, su voz retumbó a través de un altavoz externo, fría y autorizada. Jade de los Lunari, sabemos que estás aquí. Entrega las abominaciones y te concederemos una muerte misericordiosa. Resiste y te haremos verlos arder. El dedo de Brian apretó el detonador. La voz de Jade sonó desde su posición, amplificada por los cristales a su alrededor, un truco de la tecnología de su gente que la hacía sonar como si viniera de todas partes y de ninguna parte. Llamáis abominaciones a mis hijos. Yo los llamo el futuro. Vete ahora o aprende porque el amor de una madre es más peligroso que cualquier arma. Los purificadores abrieron fuego. Los pernos de plasma atravesaron el aire, sobrecalentando la nieve en vapor, quemando paredes de roca negras. Jade se agachó detrás de su cubierta mientras las explosiones de energía arrancaban trozos de los cristales que había estado canalizando. Brian apretó el detonador. La primera explosión atrapó a 2 purificadores a mitad de camino. Las células de poder sobrecargadas detonaron con la fuerza suficiente para enviar a ambas figuras blindadas volando hacia atrás, sus escudos parpadeando y fallando. Uno no se levantó. El otro luchó por levantarse, su traje exo dañado y chispeando. Emboscada, gritó el purificador de plomo. Dispersión táctica. Hay un humano ayudándola. Se adaptaron rápidamente. Demasiado rápido. Estos no eran solo fanáticos. Eran soldados entrenados. 3 se dispersaron, usando el terreno como cobertura mientras se acostaban sofocando el fuego. El cuarto se movió hacia el flanco, escalando el afloramiento rocoso donde Brian se escondió. Brian disparó su arma, el rayo de energía atrapó el purificador flanqueante en la articulación del hombro donde la armadura era más delgada. El alienígena se tambaleó pero no cayó, devolviendo el fuego con aterradora precisión. Brian rodó detrás de la cubierta mientras los rayos de plasma vaporizaban piedras a centímetros de su cabeza. Jade contraatacó con los cristales. Ella golpeó sus palmas contra la formación y toda la estructura respondió. Luz violeta ardiendo como una estrella recién nacida. Esferas de energía cristalina brotaron del suelo, lanzándose hacia los purificadores con una velocidad imposible. Uno agarró a un soldado por la pierna y lo inmovilizó contra el suelo. Sus gritos resonaron por el páramo helado. Ella está canalizando el núcleo planetario, gritó el líder. Enfoca el fuego en su posición. Los 3 purificadores móviles restantes giraron sus armas hacia la ubicación de Jade. El aluvión fue abrumador.
Pernos de plasma, granadas de conmoción, rayos de energía enfocados que podrían fundirse a través de los agujeros de la nave estelar. La formación de cristales se hizo añicos bajo el asalto, los fragmentos explotaron hacia afuera en un rocío mortal. Jade. El grito de Bran fue crudo, primitivo. La vio arrojada hacia atrás por la explosión, su cuerpo golpeando la pared de la cueva lo suficientemente fuerte como para romper el hielo. Su piel parpadeaba, la bioluminiscencia se oscurecía peligrosamente. Ella trató de ponerse de pie, colapsó, lo intentó de nuevo. Algo en Bran se rompió. Cargó desde cubierto, disparando su arma con una mano mientras lanzaba su último explosivo improvisado con la otra. El lanzamiento fue perfecto. El dispositivo aterrizó a los pies del purificador de plomo y detonó. La explosión atravesó los escudos alienígenas, lo envió desparramado, su armadura se rompió y goteó la atmósfera. Pero la acusación de Bran lo había expuesto. Dos purificadores se bloquearon en su posición y dispararon simultáneamente. El primer rayo lo atrapó en el hombro, girándolo de lado. El segundo golpeó su placa torácica, abrumando a sus trajes con un blindaje mínimo. Bran sintió crujir las costillas, sintió el calor abrasador de la quemadura de plasma, sintió caer en la nieve que de repente se sintió cálida en comparación con el fuego en sus pulmones. Había fracasado de nuevo, como en la carretera, como siempre. Entonces lo escuchó, un grito, no el grito de un adulto, el de un niño, agudo, aterrorizado y lleno de un poder que hacía vibrar el aire mismo. Lyra había salido de la cueva. El híbrido de 8 años estaba parado en la entrada, su pequeño cuerpo rígido, sus ojos ya no brillaban simplemente, sino que brillaban con una luz tan intensa que Bran tuvo que apartar la mirada. Los patrones bioluminiscentes de su piel se expandieron, se extendieron, cubrieron cada centímetro de ella en redes de puro resplandor. Su cabello blanco se levantó como si estuviera bajo el agua, crepitando con energía violeta. «No les hagas daño», gritó, y las palabras tenían fuerza física. Los cristales, todos, cada formación a menos de 100 metros, respondieron a su llamada. Estallaron con luz, canalizando energía desde lo más profundo del núcleo del planeta, desde fuerzas tectónicas que habían estado dormidas durante milenios. Rayos de energía violeta coherente salían de cada cristal, simultáneamente, convergiendo en las posiciones del purificador. Los escudos alienígenas colapsaron instantáneamente. Sus trajes sexos se encendieron y murieron. Sistemas sobrecargados por energía que no estaba destinada a existir en la naturaleza. 3 cayeron de rodillas, agarrándose los cascos mientras la retroalimentación gritaba a través de su comunicación. El cuarto intentó correr y fue atrapado a mitad de camino, su armadura fundiéndose en una escultura inmóvil de metal deformado. Lyra avanzó, sus pequeños pies dejaron huellas brillantes en la nieve, sus manos extendidas como si estuviera dirigiendo una orquesta de luz y piedra. Ella era aterradora. Ella era hermosa. Ella era todo lo que los purificadores temían que se manifestara. «Querías matarnos porque somos diferentes», dijo Lyra, con su voz que transmitía armónicos que sugerían la superposición de varios oradores. «Nos llamaste abominaciones, pero no somos monstruos». Sus ojos encontraron a Bran tirado sangrando en la nieve. Nos mostró que él no es nuestra especie, y nos dio todo. La energía liberada por los cristales se atenuó lentamente, pero no antes de incapacitar por completo a todos los purificadores. Yacían en la nieve, desarmados, sus armas fundidas e inútiles, sus armaduras rotas e inutilizadas. Bran trató de empujarse hacia arriba, no pudo. Su visión nadó, la oscuridad se arrastraba por los bordes. Vio a Jade tropezando hacia él, su cuerpo moviéndose instintivamente a pesar de las heridas. Ella se desplomó a su lado, sus manos presionando contra sus heridas, su bioluminiscencia fluyendo hacia él como luz líquida. «Quédate conmigo», susurró, su rostro junto al suyo, su cabello blanco cayendo alrededor de ellos como una cortina. «No te atrevas a morir ahora. No después de que nos dieras esto». «Los niños», manejó Bran, saboreando el cobre. «¿Están a salvo gracias a ti?» Las lágrimas de Jade cayeron sobre su rostro, cada una brillando débilmente violeta. «Te pusiste de pie. Peleaste. No corriste». Bran intentó sonreír. «Alguien me lo dijo una vez. Vale la pena detenerse por el amor».
Jade presionó su frente contra la suya, y él sintió que la energía fluía de su cuerpo hacia el suyo. No sanando exactamente, sino sosteniéndolo, manteniéndolo vivo a través de la pura fuerza de voluntad y biología que no debería funcionar, pero de alguna manera lo hizo. Kail y Finn salieron de la cueva corriendo hacia su hermana. Lyra se paró sobre los purificadores derrotados, su poder se desvaneció lentamente, dejándola con el aspecto que era, una niña aterrorizada que simplemente hizo algo imposible para proteger a su familia. Brian miró la escena, a la mujer alienígena que lo sostenía, a los 3 niños híbridos agrupados, a los 5 fanáticos que habían venido a cometer un asesinato, y en cambio se encontraron derrotados por lo mismo que habían tratado de destruir. «Ganamos», susurró. La risa de Jade estaba medio sobria. «Sobrevivimos. Eso es más que ganar. Eso es todo». A lo lejos, el cielo gris mostraba el más leve indicio de cambio. Se formó un parche más ligero, el invierno eterno comenzó su lenta recesión a medida que la órbita del planeta lo llevó de regreso a su estrella distante. La mañana era viniendo. Finalmente, si estás disfrutando de la historia, no olvides suscribirte al canal. Además, considere enviarnos un súper agradecimiento. Cualquier cantidad nos ayudará mucho. El silencio después de la batalla siempre fue el sonido más fuerte. Brian yacía en la nieve, mirando al cielo gris que parecía ligeramente más claro que antes, y escuchó los latidos de su propio corazón. Cada pulso enviaba dolor irradiando a través de su pecho. Pero el dolor significaba vivo. El dolor significaba que había sobrevivido para ver otro momento. Las manos de Jade presionaban sus heridas, su bioluminiscencia fluía hacia él como miel tibia. Podía sentirlo no solo en su piel, sino más profundamente, atravesando el tejido dañado, tejiendo células rotas de nuevo con biología alienígena que de alguna manera reconocía que valía la pena salvar su carne humana. Su rostro flotaba sobre su cabello blanco creando un mundo privado a su alrededor y vio agotamiento grabado en cada línea de sus hermosos rasgos. «Esto va a doler», susurró. Y entonces lo sintió. Un pico de calor abrasador mientras su energía cauterizaba la herida de plasma en su hombro. La espalda de Brian arqueada, un jadeo estrangulado escapando a través de los dientes apretados. Pero él no gritó. Él no lo haría. No frente a los niños que miraban con ojos amplios y luminosos. «Estoy bien», se las arregló, aunque su voz tembló. «Solo sigue adelante», Jade trabajaba en silencio, su expresión era de feroz concentración. Cuando finalmente se retiró, su piel se había oscurecido significativamente. Ella le había dado tanta de su energía almacenada que casi se agota de nuevo. Ella se balanceó, y Brian la agarró del brazo con su buena mano. «Es tu turno de descansar», dijo en voz baja. «No creo que ninguno de los dos descanse por un tiempo». Jade hizo un gesto hacia los 5 purificadores esparcidos por el campo de batalla. «Tenemos prisioneros y decisiones que tomar». Los niños se habían acurrucado cerca de la entrada de la cueva. Lyra en el centro, sus hermanos presionados contra sus costados. La niña de 8 años que acaba de canalizar suficiente energía para incapacitar a 5 soldados entrenados parecía muy pequeña ahora, muy joven, temblando de frío o de réplicas. Su piel aún brillaba más de lo normal, la energía residual crepitaba en sus patrones como electricidad estática. Brian se obligó a sentarse, devolviendo un gemido. Sus costillas estaban agrietadas o rotas. Su hombro era una masa de quemaduras apenas selladas y cada respiración se sentía como tragar vidrios rotos. Pero él había tenido cosas peores. Había sobrevivido peor. Había sobrevivido a la autopista. Él podía sobrevivir a esto. Juntos, Brian y Jade revisaron los purificadores. 3 estaban inconscientes, sus armaduras fundidas e inútiles. Uno estaba despierto, pero en estado de shock, sin mirar nada. El quinto, el cristal de Jade que había atravesado la pierna, se esforzaba mucho por no gritar mientras Brian usaba suministros médicos para estabilizar la herida. «Me ayudaste», dijo el purificador en un día, su traductor generó confusión en varios idiomas. «Vine a matarte, y me estás ayudando». «Eso es lo que hacen los humanos», respondió Brian, inyectando un analgésico en el muslo del extraterrestre. «Salvamos a la gente, incluso a los que no lo merecen». El purificador lo miró fijamente con ojos que eran del mismo violeta luminoso que el de Jade.
¿Pero por qué? Brian pensó en eso. Porque alguien tiene que ser mejor. Alguien tiene que demostrar que la misericordia no es debilidad. Terminó de vendar la herida. Viniste aquí a matar niños porque son diferentes. Te dejaré vivir para que vuelvas y le cuentes a tu gente lo que aprendiste. ¿Qué aprendí? La voz del purificador era amarga. Derrotado. Que el amor es más fuerte que el odio. Esa familia no se trata de pureza de sangre. Se trata de a quien eliges proteger. Brian se quedó haciendo una mueca ante el dolor. Esos 3 niños híbridos tienen más coraje y humanidad que todo tu ejército. Se alejó antes de que el purificador pudiera responder hacia donde Jade estaba reuniendo a los niños. A medida que se acercaba, Finn, el niño de 3 años que había pasado la mayor parte de la batalla escondido, se separó de sus hermanos y corrió hacia Brian, con pequeños brazos alrededor de sus piernas. No te fuiste, dijo Finn, con la voz apagada contra el traje térmico de Brian. Mamá dijo, los humanos siempre se van, pero tú no. Brian se arrodilló a pesar de sus heridas al encontrarse con los ojos brillantes del niño. No me iré a ningún lado, Finn. Ya no. Kyle se unió a ellos, sus rasgos mixtos solemnes. ¿Vas a ser nuestro nuevo padre? La pregunta golpeó a Brian más fuerte que cualquier rayo de plasma. Levantó la vista hacia. Jade vio la vulnerabilidad en su expresión, la esperanza y el miedo brillando en esos ojos luminosos. Ella no respiraba, esperando su respuesta. Brian pensó en Marcus Chan, el humano que había amado a una mujer alienígena lo suficiente como para morir por sus hijos. Pensó en su propia hija, desaparecida pero nunca olvidada. Pensó en segundas oportunidades, en encontrar un propósito en los lugares menos esperados. Si tu madre me quiere, dijo Brian en voz baja. Si me tienes a mí. Lyra dio un paso al frente, la más poderosa y frágil de todas. Tomó la mano de Brian entre las dos de ella, con la piel tibia y palpitando con luz residual. Nos diste comida cuando no tenías nada. Luchaste por nosotros cuando podías haber huido. Ya eres familia. Jade se acercó, se arrodilló junto a ellos y completó el círculo. Su mano encontró la libre de Brian, apretada suavemente. Marcus solía decir que los humanos tenían una frase. El hogar es donde está el corazón. Nunca lo entendí hasta ahora. ¿Y ahora? Preguntó Brian. Jade sonrió, y su bioluminiscencia brilló más, no por la energía almacenada, sino por algo más profundo, algo que trascendió la biología. Ahora lo entiendo. Trajiste tu corazón aquí para nosotros. Así que esta es tu casa, también. Se sentaron así durante largos minutos. Un humano, un extraterrestre y 3 niños imposibles, mientras a su alrededor el eterno invierno comenzaba su lento e inevitable deshielo. El cielo se iluminó gradualmente, revelando los primeros indicios de color más allá del gris. En algún lugar a lo lejos, el hielo se agrietó y se movió, el sonido de un mundo despertando. Los 5 purificadores yacían atados y derrotados. Testigos de algo que su ideología afirmaba que no podía existir. Una familia nacida no de la pureza genética, sino de la elección, del sacrificio, del amor que unió las estrellas. Brian miró los rostros a su alrededor, violeta y pálido, humano y alienígena, familiar y extraño y de alguna manera exactamente correcto. Había venido a este planeta helado para escapar de los fantasmas, para huir del fracaso. En cambio, había encontrado algo por lo que valía la pena quedarse, algo por lo que valía la pena luchar, algo por lo que valía la pena vivir. 3 meses después, la cueva se había convertido en algo más que refugio. Se había convertido en casa. Brian se quedó parado en la entrada, viendo salir el sol por primera vez desde el accidente. No el alflick gris al que se había acostumbrado, sino la luz del sol real. Oro pálido atravesando nubes que se disipan, pintando la nieve en tonos ámbar y rosa. El invierno eterno estaba terminando, la órbita elíptica del planeta finalmente lo llevaba de regreso hacia el calor y la luz. Detrás de él, la cueva se había transformado. La tecnología humana se fusionó con la biología lunar de maneras que no deberían funcionar, pero lo hicieron. Los paneles solares alimentan energía a cristales bioluminiscentes que a su vez alimentan todo, desde la calefacción hasta la comunicación. Las paredes brillaban con una suave luz violeta, cálida y viva.
Jade le había mostrado cómo cultivar los cristales, cómo fomentar su crecimiento, cómo armonizarse con ellos en lugar de simplemente explotarlos. Fue hermoso. Era funcional. Era de ellos. El café estaba listo, Jade llamó desde lo más profundo de la cueva, su voz transmitía esa cualidad musical que él había llegado a amar. Bueno, ¿qué pasa con el café? Todavía no entiendo por qué los humanos beben voluntariamente agua amarga de frijoles. Brian sonrió, volviéndose hacia adentro. La cámara principal se había dividido en espacios habitables, un área para dormir con mantas térmicas y cojines recuperados, un taller donde Brian jugaba con tecnología recuperada, un área de cultivo donde los niños cultivaban cristales y estudiaban el conocimiento humano y lunar a través de programas educativos. Brian había logrado resucitar de la computadora dañada de su cápsula. Jade estaba junto a su cocina improvisada, una unidad de fabricación convertida que podía procesar los paquetes de gel de proteína en algo parecido a comidas comestibles. Había recuperado toda su vitalidad en los últimos meses. Su piel violeta brillaba de salud, su cabello blanco caía en cascada por su espalda en ondas que captaban la luz cristalina. Llevaba una combinación de tejido térmico humano y tejido orgánico lunar, práctico pero elegante. Y cuando ella le sonrió, Brian sintió que su aliento recuperaba la forma en que lo había hecho las primeras 100 veces. «Estás mirando de nuevo», dijo ella, entregándole una taza caliente. «¿Puedes culparme?» Brian aceptó la taza, sus dedos cepillándose, todavía eléctricos después de todo este tiempo. «Literalmente estás radiante. Se llama bioluminiscencia. Es biología, no magia». «La ciencia, lo entiendo», respondió Brian. «Pero la forma en que me hace sentir, definitivamente es mágica». Jade se rió, sonando como campanas de viento, y lo besó. Sus labios eran cálidos, débilmente luminosos, y sabían a la fruta alienígena que habían descubierto creciendo en las cuevas más profundas, dulce con un sabor eléctrico. Cuando retrocedió, sus patrones bioluminiscentes latían más brillantes, traicionando sus emociones de la manera en que el rubor humano nunca podría hacerlo. «Los niños verán», protestó, pero no se alejó. «Los niños están dormidos. Tenemos unos 30 minutos antes de que Finn se despierte y exija el desayuno». Brian dejó su taza y la acercó. «Tengo la intención de usar ese tiempo sabiamente». Pero antes de que pudiera besarla de nuevo, sonó una alarma de proximidad. Un sistema que Brian había improvisado a partir de componentes de cápsulas y sensores lunares. Alguien se acercaba. Se mudaron juntos a la entrada. La mano de Brian revisando automáticamente su arma. Viejos hábitos. Pero cuando vieron quién activó el sensor, ambos se relajaron. Era Bon, uno de los purificadores que habían capturado. Durante los últimos 3 meses, Brian y Jade habían hecho algo que probablemente calificaba como una locura según los estándares de la mayoría de las especies. Habían mantenido a los prisioneros cerca, los habían alimentado, atendido sus heridas, hablado con ellos y, lenta e imposiblemente, 3 de los 5 habían comenzado a cambiar de opinión. Vin se acercó con las manos visibles, un gesto de paz que Brian le había enseñado. La armadura del purificador se había quitado meses atrás, dejándolo con una simple ropa térmica que lo hacía parecer menos un soldado y más una persona. Su piel violeta tenía las mismas cicatrices rituales. Pero esos luminosos ojos violetas tenían algo que no tenían antes, la duda. Y con la duda llegó la posibilidad de crecimiento. «He tomado mi decisión», anunció Vin sin preámbulos. «Quiero aceptar tu oferta». Brian asintió lentamente. Hace una semana, les había propuesto algo a los 3 purificadores reformados. «Regresa al mundo natal Lunari. Di la verdad sobre lo que habían encontrado aquí. No propaganda, no ideología, la verdad. Que los niños híbridos no eran abominaciones, sino milagros. Ese amor entre especies no era corrupción, sino evolución. Esa humanidad, el concepto, no solo la especie, valía la pena protegerla». «¿Entiendes el riesgo?», preguntó Jade, su voz cautelosa. «Tu propia gente puede matarte por lo que digas». «Podrían», estuvo de acuerdo Vin. «Pero me dejaste vivir cuando tenías todo el derecho de matarme». Ese humano le hizo un gesto a Brian. «Él me salvó la vida después de que vine aquí a asesinar niños».
Si de eso son capaces los humanos, si así es como se ve el amor cuando cruza las estrellas, hizo una pausa, luchando con las palabras, entonces tal vez valga la pena morir para defenderlo. Brian extendió la mano y, tras un momento de vacilación, Vin la abrazó. El gesto era humano, aprendido, pero el agarre era firme y genuino. Diles, dijo Brian en voz baja, que hay una cueva en un planeta helado donde suceden cosas imposibles. Donde un humano y un lunar están criando a 3 hijos que pertenecen a ambas especies y a ninguna. Donde la familia se basa en la elección, no en la sangre. Lo haré. Verón lo prometió. Les contaré todo. Ayudaron a Vin y a los otros 2 purificadores reformados a prepararse para partir. Los cargó en el transbordador purificador reparado con suministros, equipo de comunicaciones y un mensaje grabado de Jade para ser entregado a la facción progresista de su pueblo. El mensaje era simple. Estamos aquí. Estamos vivos y ya no nos escondemos. Cuando el transbordador despegó, desapareciendo en el cielo ahora azul, Jade se apoyó contra el hombro de Brian. ¿Crees que marcará la diferencia?, ella preguntó. Honestamente, no lo sé. Brian envolvió su brazo alrededor de su cintura. Pero hace 3 meses, 5 fanáticos vinieron aquí a matar a tus hijos. Hoy, 3 de ellos se fueron como aliados. Eso tiene que contar para algo. El sonido de los pies corriendo los hacía girar. Lyra, Cal y Finn salieron corriendo de la cueva, persiguiéndose unos a otros en un juego que parecía involucrar manipulación de etiquetas y luces. La piel de Lyra brilló cuando etiquetó a Cal, quien inmediatamente atenuó su bioluminiscencia para esconderse. Finn se rió. Su cabello blanco brillaba como un faro. Se habían fortalecido en los últimos meses. Lyra había aprendido a controlar su poder, canalizándolo de maneras pequeñas y precisas en lugar de ráfagas abrumadoras. Cal había desarrollado un talento híbrido. Podía interactuar tanto con la tecnología humana como con los cristales lunares, lo que lo convertía en un ingeniero nato. Finn simplemente había florecido, pasando de ser un niño aterrorizado a una alegre bola de energía que parecía decidida a abrazar todo lo que existía. «Papá Brian», gritó Finn. El apodo se había quedado después de ese primer día. «Mamá, ven a jugar». Brian sintió a Jade ligeramente tensa a su lado, y él sabía lo que ella estaba pensando. «Deberíamos decírselo», dijo en voz baja. «¿Estás seguro?». La mano de Jade se movió inconscientemente hacia su estómago, donde comenzaban a aparecer los primeros signos sutiles. «Es estirio temprano. No sabemos si estoy seguro». Brian se volvió para mirarla de frente, ahuecando su rostro entre sus manos. «Estoy seguro de ti. Sobre ellos. Sobre esto». Le besó la frente justo donde sus patrones bioluminiscentes formaban una constelación que había memorizado. «Sobre nosotros». Los ojos de Jade brillaban. Lunari no lloraba como lo hacían los humanos, pero la emoción era inconfundible. «Un bebé», susurró. «Otra cosa imposible. El mejor tipo de imposible». Reunieron a los niños adentro, los sentaron en la cámara principal, rodeados de cristales brillantes y tecnología humana, y les dijeron. Lyra entendió de inmediato, su rostro se iluminó de alegría. Kail se tomó un momento más, su mente híbrida procesando la biología antes de estallar en una sonrisa. Finn simplemente abrazó el estómago de Jade y anunció que iba a enseñarle todo al bebé esa noche cuando el sol se ponía por primera vez en meses. Tuvieron lo que Jade llamó una ceremonia de unión y Brian llamó a una boda. No había funcionarios, ni documentos legales, ni testigos más allá de 3 niños y una cueva llena de cristales. Pero cuando Jade pronunció los votos lunares, palabras que se tradujeron aproximadamente a «te elijo en esta vida y en todas las vidas a través de todas las estrellas y toda la oscuridad». Brian sintió que el peso del compromiso se asentaba sobre sus hombros como un abrigo cómodo. Cuando fue su turno, lo mantuvo simple, humano, directo. «Vine aquí huyendo de fantasmas», dijo, sosteniendo ambas manos de Jade, con los dedos entrelazados. «Vine aquí esperando morir solo en una roca congelada. En cambio, te encontré a ti. Los encontré. Encontré una razón para vivir». Él apretó sus manos suavemente. «No puedo prometer que siempre tomaré las decisiones correctas.
No puedo prometer que no cometeré errores. Pero puedo prometerte que nunca dejaré de elegirte. Nunca dejes de luchar por esta familia. Nunca dejes de creer que el amor real, loco, imposible, vale todo. Jade apretó su frente contra la de él. El gesto lunar de máxima intimidad. Y su bioluminiscencia brilló tanto que toda la cueva se iluminó como una estrella. Entonces estamos atados, susurró ella. A través de las especies, a través de la biología, a través de todo lo que dice que no deberíamos existir. Existimos de todos modos, le susurró Bran. Eso es lo más humano que hay. Existiendo de todos modos. Los niños vitorearon. Los cristales zumbaban en resonancia. Y en algún lugar de las profundidades de la cueva, el primer niño lunar y humano híbrido comenzó a crecer. Otra cosa imposible en un universo que había aprendido a dejar de contar imposibilidades. 6 meses después, una flota llegó a órbita. No purificadores, sino la facción progresista de los Lunari junto con naves exploratorias humanas que habían captado la baliza de socorro de Bran. Vinieron esperando encontrar restos o cuerpos o nada en absoluto. En cambio, encontraron una próspera colonia híbrida, Bran y Jade, junto con los 3 niños y una hija recién nacida cuya piel cambiaba entre pálido humano y violeta lunar, según su estado de ánimo. Encontraron a Bon y sus compañeros reformados que habían traído aliados en lugar de ejércitos. Encontraron una comunidad construida sobre la idea radical de que diferente podría significar mejor. Los recién llegados querían estudiarlos, documentar la biología imposible, comprender cómo funcionaba todo. Brian les dijo que no había nada que estudiar, solo una familia, solo amor, solo la simple y poderosa opción de quedarse cuando correr hubiera sido más fácil. Solo la humanidad en todas sus formas, demostrando una vez más que era más fuerte de lo que nadie esperaba. En algún lugar entre las estrellas, en una cueva que brillaba con luz violeta, un humano abrazó a su esposa alienígena y a sus hijos y finalmente supo completamente lo que significaba estar en casa. No un lugar, ni un planeta, ni siquiera una especie, sino una elección, una posición, una promesa cumplida. Y eso, al final, era lo más humano de todo.